Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Briceño y el tema de hoy es las causas de incumplimiento de contrato. Bueno, primero que nada vamos a mostrarles las diferentes formas de terminar o extinguir un contrato por incumplimiento, que pueden ser por acción resolutoria, excepción del contrato no cumplido y la teoría de riesgo. Todas ellas indican una manera para terminar un contrato. Sin embargo, la forma más ideal y convencional es la que el deudor cumple con la prestación de la obligación de un contrato. En la resolución del contrato por incumplimiento, bueno, tenemos la acción resolutoria. En esta, bueno, se puede decir que, bueno, es la facultad que tiene una de las partes para, en un contrato bilateral, de pedir la terminación del mismo y de ser liberada de su obligación si la otra parte no cumple a su vez con la suya. Esto lo podemos también determinar en el artículo 1167 del Código Civil, lo cual nos indica este, que en un contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede, a su elección, reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos, si hubiera lugar a ello. En la acción resolutoria también presenta unas condiciones. Primero, bueno, es necesario que se trate de un contrato bilateral, considerando que, no, que las obligaciones deben ser correlativas, recíprocas y simultáneas. En la segunda, bueno, es necesario que exista un incumplimiento por alguna de las partes para que se produzca el efecto de la resolución. Tercero, bueno, el incumplimiento debe provenir de la culpa del deudor, ya que si obedece en un caso fortuito de causa mayor o una causa extraña no imputable al deudor, esta queda sin efecto y no se produce la resolución del contrato. Cuarto, bueno, el demandante haya cumplido ofrezca cumplir con su obligación. Bueno, para que el demandante pueda tomar la acción valga la redundancia, de demandar, debe cumplir con la parte de la obligación del contrato. Así puede tomar acción de ello. Quinto, es necesario que un juez declare la resolución del contrato. En la resolución, bueno, también podemos tomar en cuenta la clase, los tipos de resoluciones o las clases. Tenemos la resolución convencional, que es aquella que está regulada por las partes en el propio texto o el escrito del contrato, donde en ella producen los mismos efectos de resolución general con sus ideas, con sus obligaciones principales y secundarias. En la segunda tenemos la resolución a pleno derecho. Bueno, se puede decir que es aquella por el cual el contrato queda resuelto sin la necesidad de una declaratoria de una declaratoria judicial. Esta a su vez puede ser legal o también puede ser establecida por un legislador. Eh, También cuando se establecen en las partes en el escrito del contrato, las cuales, bueno, se toman en consideración lo siguiente. Eh, ah, la primera, bueno, se considera establecida el interés del acreedor. Segunda, bueno, que no es necesaria la intervención judicial para calificar el incumplimiento, a menos a menos que sobre esta calificación de incumplimiento las partes no estén de acuerdo en una obligación principal o secundaria.
Y bueno, la tercera, bueno, el acreedor debe intimar al deudor al cumplimiento para que se proceda a la resolución convencional a pleno derecho. En el siguiente punto podemos diferenciar lo que es la excepción del non andiplendi contrato y la acción resolutoria. El non andiplendi contrato eh, bueno, tiene un efecto, no tiene efecto retroactivo y busca la manera de suspender el contrato hasta que la parte que dio motivo a la oposición cumpla con la obligación prometida. En cambio, la acción resolutoria sí tiene un efecto retroactivo y su objetivo es buscar a través de los órganos jurisdiccionales la terminación del contrato bilateral. En este punto del contrato no, de la excepción del contrato no cumplido o sección del non undepleting contract, undepleting plenty contratos, eh, lo podemos definir en el artículo 1168 del Código Civil, los cuales nos indica que en los contratos bilaterales cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos de que se haya fijado fechas diferentes para que se ejecuten las dos obligaciones, tanto del acreedor como del deudor. Eh, en esta sección también presenta sus condiciones. Bueno, debe tratarse de un contrato bilateral como en el caso anterior. Igualmente, bueno, se fundamenta en la idea de la reciprocidad de las obligaciones. En segundo, bueno, el incumplimiento debe ser culposo. En el caso de que no sea, no se aplicará la excepción del non anti contratus, sino que se aplicará la teoría de riesgo. En la tercera, el incumplimiento debe ser de importancia. En los contratos se tienen obligaciones principales y obligaciones secundarias. En las obligaciones principales son aquellas que son determinantes en el consentimiento de ambas partes y cuyo incumplimiento produce una causa grave. En cambio, en las obligaciones secundarias no son determinantes y en el consentimiento de la otra parte y su incumplimiento no es concluyente para ella. Bueno, se puede diferenciar una de otra a través del ejemplo del arrendamiento. Cuando se produce la no entrega del inmueble, esto sería una obligación principal. En cambio, el incumplimiento por parte del arrendador a realizar una reparación mayor, esto es una idea secundaria, es una obligación secundaria. En el siguiente punto, la teoría de riesgo, bueno, el riesgo es una situación jurídica que se presenta cuando las partes de un contrato o una de ellas se encuentra en la imposibilidad de cumplir con sus prestaciones debido a una causa extraña que no es imputable, que no le es imputable. Eh, Esto se fundamenta a través de los principios que rigen los riesgos, que es que es el res peris creditori, que es la cosa que perece del acreedor, y el res peris domino, que es la cosa que perece para el dueño. Bueno, estas aplicaciones se realizan a través de los contratos unilaterales y bilaterales. Eh, bueno, para los riesgos en los contratos unilaterales, bueno, la regla general en materia de riesgo se encuentra consagrada en el artículo 1271 del Código Civil, el cual nos indica que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por ejecución como por retardo e incumplimiento.
Pero esto no se aplicará si el deudor incumple o retarda el incumplimiento por una causa extraña, no imputable. Entonces queda liberado de esa obligación y de pagar los daños y perjuicios causados causados del incumplimiento. El acreedor, bueno, no tiene ningún recurso para no tiene ningún recurso para obligar al deudor y debe resignarse al incumplimiento. Esto estamos en principio del res peri creditore. La cosa perece para el acreedor. Y bueno, y cuando hablamos de la cosa, hablamos de la prestación como tal. Eh, en el res peri creditore, bueno, también tiene sus excepciones. Bueno, la primera, bueno, en materia de contrato mutuo, cuando la cosa perece para el mutuario, por cuanto recibe la propiedad, las cosas, las manos del mutuante, entonces estando obligado a devolver otras o tantas de la misma especie como consecuencia de la misma. En segundo, el caso cuando la cosa está sujeta a privilegios o hipoteca. Entonces se puede hablar de un caso de la cosa perece para el dueño. Por cuanto el acreedor no pierde su derecho de garantía, ya que ese derecho se traslada a las cantidades que por indemnización que debe pagar la empresa aseguradora. En el riesgo de los contratos bilaterales, bueno, aquí hay un efecto de reciprocidad. Bueno, cuando el incumplimiento de la obligación a cargo de una de las partes en un contrato bilateral se hace imposible a consecuencia de la causa extraña no imputable, a su vez la otra parte queda libre o no del incumplimiento de su obligación por reciprocidad, según ese contrato bilateral sea o no traslativo de propiedad. En esto produce un efecto en los cuales surgen obligaciones para ambas partes, eh, desde el nacimiento de la convención. Esto significa que cada parte a su vez puede ser deudora o acreedora de la otra. Perdón. Como consecuencia, se puede producir un efecto de riesgo doble. En el siguiente, bueno, los riesgos de contratos bilaterales no traslativos de propiedad, el res peri creditore. Para el caso de incumplimiento total, tenemos un ejemplo del arrendamiento, donde cuando perece totalmente la cosa arrendada, ambas partes quedan libradas de cumplir, quedan libradas de cumplir sus respectivas obligaciones. En el caso de incumplimiento parcial, ya el legislador, en esta parte el legislador, según la situación que se presente, acuerda la liberación de la parte o hace la disminución proporcional de la prestación. Para el riesgo de los contratos bilaterales traslativos de propiedad o el res peri domino, en este caso podemos estar en presencia de la venta con reserva de dominio. En este principio, el res peri domino, en materia de venta, tiene dos excepciones. Una es la cosa in genere. Bueno, el contrato no se perfecciona hasta que dicha cosa no esté determinada, es decir, hasta tanto no sea señalada, contada, pesada o medida, de modo que si antes de suceder esto la cosa se destruye, bueno, queda a riesgo del vendedor o que el vendedor soporta la pérdida. En cambio, en el segundo caso es la venta con reserva de dominio.
en el cual, bueno, el vendedor retiene la propiedad de la cosa vendida, reserva de dominio, hasta tanto no se le pague la última cuota de la venta. Y el comprador asume el riesgo desde el momento que se celebra el contrato. Bueno, para concluir, bueno, todas las formas señaladas para el incumplimiento de un contrato se hacen de acuerdo a las circunstancias presentadas por ambas partes. Sin embargo, la manera más indicada eh, es la convencional, o cuando el deudor cumple con la prestación sin que el acreedor ejerza la fuerza para el fiel cumplimiento. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias. Hasta luego.